Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. La idea de la primacía del don aparece luego cuando trata de la profundización del querigma, como lo acabamos de recordar. Este camino de respuesta y de crecimiento está precedido por el don, numeral 162. Las tres últimas citas que se encuentran en contextos pastorales diversos expresan el primado de la gracia, del don, y sacan las consecuencias para estos contextos. La Escritura es don antes que exigencia. El amor de Dios tiene siempre la última palabra. El camino de nuestra respuesta está siempre precedido por el don. Es como si Francisco quisiera blindarnos contra el moralismo tan extendido en la Iglesia, tan interiorizado en la conciencia de muchos fieles, que distorsiona radicalmente el sentido del Evangelio. Si la primacía la tiene el amor de Dios, su gracia, el don, entonces se comprende que la Escritura tenga el puesto clave en la evangelización, porque en ella está documentada esa primacía del amor de Dios. No solo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios, toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza, sino se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial, dice Benedicto XVI en Verbum Domini. La palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Me parece hermosa y clara la gradación de los 5 principios, una vez la acumulación, como dice el Papa Francisco y le gusta, con los que describe el Papa nuestra relación con la palabra de Dios. Intento una interpretación de cada una de estas 5 acciones. Lo primero es escuchar la palabra. Hoy estamos tan acostumbrados a leer que puede surgir la pregunta, ¿por qué no dijo escuchada o leída? La respuesta la encontramos en otro lugar de la exhortación, en el que Francisco dice que escuchar es más que oír. Nos referimos al numeral 171, y por lo tanto, también más que leer. Escuchar exige que el que oye se ponga lo más posible en el horizonte del que le habla, sea que lo haga de viva voz o por escrito. En este sentido, también tenemos que escuchar la palabra de Dios cuando leemos la Escritura. Una vez escuchada, la palabra de Dios debe ser meditada. Es decir, tenemos que hacer lo posible para descubrir qué nos dice hoy en nuestra situación particular de vida. Eso es lo que hace posible vivir la palabra de Dios. Celebrarla tiene que ver con la alegría de haberla escuchado y de haber obtenido los siempre pobres resultados al tratar de vivirla. Finalmente, el testimonio surge espontáneamente de una vida, esa vida que se da y que se intenta ser llevada lo más posible de acuerdo a la palabra de Dios. Los que conocen los diversos métodos de la llamada Lectio Divina pueden reconocer en estos 5 pasos un eco de ese modo de leer la Escritura. Al final del párrafo vuelven 3 de esos 5 pasos: escucha, celebración y testimonio. Repito, escucha, celebración y testimonio.
Francisco señala también un principio fundamental de la acción pastoral, que formula de dos maneras diversas. Toda la evangelización está fundada sobre ella, la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Y saca la consecuencia: tenemos que formarnos continuamente en la escucha de la palabra, es decir, para evangelizar tenemos que dejarnos evangelizar. Dicho de otra manera, Francisco hace aquí un llamado a todos los cristianos a no imaginarse nunca que ya están listos como evangelizadores, a estar conscientes de la necesidad permanente que tenemos de crecer en la penetración comprensiva y en la puesta en práctica de la palabra de Dios, a no dormirnos sobre los laureles. Para seguir este llamado, me parece, hace falta una dosis de humildad que nos permita reconocer que somos caminantes siempre lejos de la meta. Amén.